Principales, Melizar, ¿hasta qué punto ha servido el transcurso de estas jornadas en la cumbre de la OTAN? ¿Qué mensajes debemos rescatar? ¿Con qué nos debemos quedar? Y sobre todo, ¿cómo se va a marcar esa hoja de ruta de ahora en adelante? Tenemos a José María Viñals, es director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB, socio de Square Patton Box. José María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José María, ¿qué sabor de boca nos deja la cumbre de la OTAN por establecer una fotografía general del transcurso de estos días? Bueno, yo creo que no ha habido grandes novedades, salvo la retirada del veto por parte de Turquía a la entrada de Finlandia y Suecia. Era esperable, pero han elegido el momento en que estaban todos reunidos en esta cumbre. Aunque si bien es cierto que parecería que tanto Finlandia como Suecia habrían concedido el cambio de las normas que pedía Turquía en relación con el PKK y con asociaciones kurdas que Turquía entiende que son o terroristas o filoterroristas y atentan contra la soberanía de su Estado. También el otro punto ha sido que se ha incluido muy lejos de las fronteras europeas de los miembros de la OTAN, cuestiones que tienen que ver con la seguridad de Asia-Pacífico. En los últimos días ha habido un incremento de las tensiones en esa zona del mundo. El estrecho que separa Taiwán de la China continental y que es reivindicada por China como aguas territoriales propias y por Taiwán una parte como aguas de la propia Taiwán y la otra como aguas internacionales, pues ha sido también objeto de gran tensión por parte de la Marina china, la Marina de Taiwán y la Marina de los Estados Unidos. Es verdad que el precedente ruso de atentar contra la soberanía de Ucrania puede ser trasladado de forma bastante fácil y directa a lo que son las pretensiones chinas a Taiwán. Por otro lado, José María, en ese concepto estratégico nuevo que ha definido la OTAN y que, como insistimos, va a marcar esa hoja de ruta de la alianza en la próxima década, y decíamos no solo de la alianza, también de las cuestiones geopolíticas a escala global. Vemos cómo dos países como son Rusia y China reciben nuevos calificativos. En el caso de Rusia tenemos principal amenaza, en el caso de China desafío, y de hecho Jens Stoltenberg decía que al final era un reto en el corto, medio plazo, que es un socio comercial al que ni mucho menos se le puede dar la espalda. Enseguida entraremos más detenidamente en el caso de China, pero sí que me gustaría abordar estos dos calificativos en concreto. ¿Qué suponen de ahora en adelante? Bueno, ahí la Unión Europea, debido a la crisis que estamos viviendo en los últimos 4 meses, desde que estalló el conflicto en Ucrania, el pasado 24 de febrero, la Unión Europea ha girado en sus relaciones e intereses geopolíticos claramente al lado de Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, está ayudando significativamente a la Unión Europea a paliar esos efectos en la subida de los precios del gas, sobre todo, haciendo y sustituyendo en gran medida las exportaciones rusas, que Estados Unidos tiene las técnicas de fracking muy desarrolladas y le ha convertido en un país exportador de gas. Y por otro lado, en cuestión de defensa, la OTAN y todos los países de la Unión Europea, en realidad, en lo que a Rusia se refiere, dependen en su seguridad del ejército de los Estados Unidos. Entonces, la Unión Europea ha pendulado hacia Estados Unidos por esta amenaza y por este principal challenge que tiene ahora mismo y que supone Rusia, y por lo tanto Estados Unidos, que tiene su propia agenda internacional y que tiene esa lucha con China para ver quién es un poco esa primera potencia desde el punto de vista geoestratégico en la región Asia-Pacífico, pero también desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y militar, pues bueno, ha logrado introducir en la agenda
lo que es para ellos su principal desafío, que es la situación que tiene con China. Ahora, ese principal desafío norteamericano también parece que ser, por estas declaraciones, que pasa a ser el principal desafío de los miembros de la OTAN. Estados Unidos tiene un compromiso con la OTAN y con la Unión Europea como miembro de una alianza militar, que es la Alianza Atlántica, y por lo tanto la Unión Europea depende de Estados Unidos para controlar y para parar a Rusia en sus pretensiones territoriales, y el trade-off, es decir, el intercambio o la contraprestación, es que Europa ahora pues, se convierte en un aliado incondicional de Estados Unidos. Dejamos de tener en gran medida agenda propia en otras cuestiones como son las que están pasando ahora mismo en las aguas territoriales de Taiwán y lo que está pasando ahora mismo en Asia-Pacífico, y por lo tanto nos alineamos con la geopolítica y con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. José María, bueno, una de las cuestiones clave es el papel que juega ahora China respecto a la OTAN, o la consideración que van a tener los miembros de la alianza respecto al gigante asiático. Importante la respuesta que también ha dado China, que ha dicho que bueno, se opone a este nuevo concepto estratégico de la OTAN, pero preocupan, entre algunas cuestiones, los esfuerzos de Pekín por construir fuerzas nucleares. Decían los miembros de la OTAN que no consideran a China como un adversario directo, aunque sí está representando serios desafíos. Reconocía Jens Stoltenberg que China, el gigante asiático, se va a convertir en la primera potencia económica del mundo, y por tanto entendemos que va a haber siempre intereses comerciales económicos de por medio y que no van a querer darle la espalda. Pero hay que tener cuidado, hay que mostrarse cauteloso, porque China está jugando un rol relevante en el conflicto en Ucrania. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál podría ser la evolución de las relaciones entre la OTAN y el gigante asiático? Bueno, pues después de esta declaración, desde luego, peor que ayer y peor que antes de ayer, ¿no? Y la previsión no es buena. Hasta ahora la Unión Europea tenía esa posición neutral con respecto a China. Recordemos que Estados Unidos ya sancionó a China y a empresas chinas como consecuencia de las protestas de Hong Kong. Por otro lado, Estados Unidos también tiene una clarísima posición con respecto a Taiwán y la soberanía de Taiwán y su independencia de China. Y la Unión Europea pues, se había quedado un poco al margen, en una posición más neutral, salvaguardando sus intereses, que sobre todo son comerciales. No había impuesto sanciones y tampoco había entrado en una guerra comercial como la que entró el presidente Trump con el régimen con el Pekín. En los últimos meses, o en el último año y medio, tanto la Fuerza Aérea como la Marina china han desplegado sus nuevos desarrollos tecnológicos y militares. Hace escasas 2 semanas, la Armada china votaba ya el portaaviones de tercera generación, que solamente es comparable con los portaaviones de la clase Ford norteamericanos, y esto pone a China en otro papel, en otra dimensión, desde el punto de vista de desarrollo y de potencia nuclear y militar. También China recientemente ha sacado los misiles supersónicos, que consisten en que pueden burlar, ¿no?, por decirlo de alguna forma, lo que son las defensas de la Marina norteamericana y de las flotas norteamericanas que escoltan a los grandes portaaviones nucleares de la séptima flota que tiene su base en Yokohama, en Japón. Por lo tanto, mucho está cambiando desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico. China también sigue con su desarrollo imparable. China no deja de ser la gran proveedora de productos de la Unión Europea y también de Estados Unidos y de gran parte del mundo, y por lo tanto cualquier tensión que pueda haber desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista militar o desde el punto de vista comercial puede dañar también a la economía europea. Por lo tanto, Europa, que hasta ahora había tenido
una posición prudente, una posición de estar en segundo plano, de valorar antes de tomar cualquier medida, se lanza ahora con los otros países aliados de la OTAN a declarar a China su máximo desafío, con lo que esto supone en las relaciones con China y lo que supone también para el régimen de Pekín, que obviamente no se lo han tomado bien. Por lo tanto, ahora Europa tendrá que lidiar con las consecuencias económicas que se derivan del conflicto en Ucrania y que ya hemos visto todos y que hemos sentido todos a la hora de llenar el depósito del coche o a la hora de ir a comprar alimentos y con una inflación que casi roza el 10% intermensual. Y ahora también pues, a nuestro segundo o primer socio comercial, dependiendo de cada país de la Unión Europea, que es China, pues vamos parece en una senda pues que no es la que hemos seguido hasta ahora y que podría tener efectos también en el plano comercial. Recordemos que la Federación Rusa es el tercer socio comercial de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos y de China. Si ya hemos roto relaciones y tenemos muy sancionada a la Federación Rusa, si empezamos también con tensiones comerciales con ese primer, segundo, dependiendo de cada caso, socio comercial de la Unión Europea, pues los efectos podrían ser todavía mayores. Por lo tanto, se entiende que Estados Unidos haya querido involucrar de una forma mucho más directa, de una forma más firme a los países europeos, miembros de la OTAN, en sus esfuerzos para parar al régimen de Pekín y para, en su competición tecnológica y armamentística y de supremacía marítima en la zona de Asia-Pacífico, completamente entendible. La Unión Europea está en una posición que tiene que determinar y alinearse con sus aliados, porque para la Unión Europea, hoy por hoy, Rusia sí que supone su principal amenaza. José María Viñals, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Y seguimos de